Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les traigo este video para que repasemos lo que estuvimos trabajando durante la semana pasada en la asignatura de lenguaje. Durante la semana pasada en la asignatura de lenguaje, en algunos bloques estuvimos realizando nuestras evaluaciones sumativas, por lo tanto no pudimos trabajar bastante el lenguaje. Pero lo que estuvieron ustedes viendo fueron las leyendas. Entonces vamos a recordar qué eran las leyendas. Las leyendas son narraciones de la tradición oral que se transmiten de generación en generación. Es decir, que los mayores se las contaban a los niños y niñas de sus pueblos y estos, cuando eran adultos, se las relataban a los más pequeñitos y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, las leyendas son narraciones que se transmitían de generación en generación. Las leyendas, el propósito de las leyendas es explicar fenómenos naturales o hechos ocurridos en un determinado lugar. Por ejemplo, algunas leyendas pueden explicar sobre el origen de un pueblo, sobre algunos fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, los relámpagos, los terremotos, los truenos, entre otros. Hay algunas otras leyendas que pueden explicar las características de ciertos animales o de ciertas plantas, o algunas leyendas pueden explicar el surgimiento de montañas, ríos, volcanes, entre otros. Es importante entonces recordar que la gran mayoría de las leyendas intentan explicar fenómenos naturales o hechos ocurridos en un determinado lugar. Es importante saber que las leyendas siempre van a presentar personajes ficticios. ¿A qué se refiere esto? Que son personajes que no existen, ya que salen de la imaginación de la persona que está contando la leyenda, pero que en la vida real sabemos que no existen, ¿ya? Y también es importante saber que las leyendas son de carácter local, es decir, que hablan sobre un hecho que ocurrió en un sitio específico, ¿ya? Por ejemplo, que solamente ocurre en el norte de Chile, en Antofagasta, o que solamente puede existir en el sur de Chile, como en Chiloé. ¿Ya? Siempre van a hablar sobre sitios específicos. No vamos a encontrar leyendas que sean iguales en el norte de Chile como en el sur de Chile. No. ¿Ya? Cada sitio va a tener su propia leyenda porque estas leyendas son características del lugar en donde es transmitida. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos encontrar leyendas que sean iguales en ciertas partes del país o de una ciudad, ¿ya? Siempre van a ser de carácter local. Las leyendas, al igual que todos los textos, tienen una estructura. Y la estructura de una leyenda principalmente se compone por un título, por un autor y por un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ya? Vamos a ver esta estructura en una leyenda. Por ejemplo, acá tenemos una leyenda que se llama Licambur Iquimal y que es una leyenda atacameña. ¿Ya? Lo primero que nosotros vamos a encontrar es el título, que es lo primero que nosotros siempre leemos y que nos va a dar una idea principal de qué es lo que se va a hablar la leyenda. Luego tenemos el inicio, el desarrollo y por último el final, ¿ya? Entonces es importante recordar que la estructura de una leyenda se compone por un título, un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante recordar de las leyendas? Primero, que son narraciones que se transmiten oralmente de generación en generación. Los abuelos se lo cuentan a los hijos, después los hijos a los nietos y así sucesivamente, de los más grandes a los más pequeñitos y que se va transmitiendo de forma oral principalmente.
Y también que las leyendas explican fenómenos naturales o hechos ocurridos en un determinado lugar. Ya cuando hablamos de hechos naturales nos referimos a surgimiento de volcanes, de ríos, de lagos, de animales. Eso es lo que intenta explicar, ¿ya? Y estos fenómenos son determinados por un lugar, ¿ya? Tienen un carácter local. No vamos a encontrar una leyenda al norte de Chile y al sur de Chile que sean iguales, ¿ya? Porque cada parte de Chile va a tener su propia leyenda porque va a ser característica de ese lugar. Entonces, esto fue lo que ustedes estuvieron trabajando durante la semana pasada. Estuvieron leyendo algunas leyendas y estuvieron respondiendo algunas preguntas. Con esto yo me despido. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y nosotros nos vamos a estar viendo en las clases online. Les mando un besito y nos vemos. Adiós.